Bueno, tenemos como la revisoría fiscal en Colombia. Tenemos un concepto principal de lo que entendemos por... Bueno, buenas noches, mi nombre es Jessica Pulgarín. Voy a contarles sobre lo que tenemos por revisoría fiscal. La revisoría fiscal es el proceso de control y fiscalización de la gestión contable y financiera de una empresa para verificar su cumplimiento de las leyes y regulaciones establecidas. Tenemos que entendemos por revisión fiscal es un órgano de fiscalización de las empresas y está encargada de examinar y de evaluar la gestión financiera, administrativa y legal. Y su fin es el de proteger los inversionistas, los terceros y los intereses públicos. Tenemos que en Colombia la revisoría fiscal se rige por unas normas específicas establecidas en el Código de Comercio de la Ley 43 de 1990, que cumple un rol fundamental, y es el de garantizar la confianza y transparencia y de vigilar el cumplimiento normativo, información de leyes, estatutos contables. Tenemos que el revisor fiscal actúa como un ente de control encargado de velar por la transparencia y la legalidad de los procesos financieros de la empresa. En Colombia, la revisoría fiscal es una figura establecida por la ley y obligatoria para ciertas entidades como sociedades anónimas, empresas de economía mixta, cooperativas, fondos de empleado, entre otras. Encontramos que no todas las empresas están obligadas a tener un revisor fiscal, ¿cierto? Pero las que están obligadas se rigen según el artículo 203 del Código de Comercio y la Ley 43 de 1990. En Colombia deben contar con revisor fiscal las siguientes entidades. Entonces tenemos todas las sociedades por acciones, sin importar el monto de sus activos o ingresos, están obligadas a tener un revisor fiscal. Las sucursales de compañías extranjeras, las sociedades con administración delegada cuando socios excluidos de la administración que la representan al menos el 20% del capital lo soliciten. Sociedades comerciales que superen los siguientes topes financieros. Activos brutos al 31 de diciembre del 2024 iguales o superiores a 6.500 millones, equivalentes a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ingresos brutos durante el año 2024 iguales o superiores a 3.900 millones de pesos, equivalentes a 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entidades del sector financiero como bancos, cooperaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades fiduciarias y cooperativas con sección de ahorro y crédito. Entidades del sector de salud, incluyendo las EPS, IPS y empresas solidarias de salud que cumplan con los requisitos legales. Entidades del sector solidario, cuando sus activos superen los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes al cierre del año anterior. Encontramos entonces que estas que acabamos de mencionar son las empresas obligadas a tener una revisión fiscal. Tenemos también unas normas que se deben tener en cuenta por los revisores fiscales. Estas normas son NIF, normas internacionales, que es siempre tener en cuenta el Código de Comercio y sus funciones, la Ley 222 de 1995, donde dictamen el Estatuto Tributario, efectos de la firma, la Ley 43 de 1990
y la Ley 145 de 1960. Encontramos que hay 6 normas internacionales muy importantes que se deben de tener en cuenta, que son los revisores fiscales que presten servicios a entidades del grupo, revisores fiscales que voluntariamente deseen aplicar dichas normas, revisores fiscales que presten servicios a entidades del grupo 2 que tengan más de 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes de activos o más de 200 trabajadores. Aplican también sobre los estados financieros consolidados, todos los contadores públicos que realicen trabajos de auditoría, de información financiera, los revisores fiscales que presten sus servicios en entidades estatales obligadas a aplicar el marco normativo para empresas que coticen en el mercado de valores o que capten o administren el ahorro público. Encontramos entonces unas características que identifican la revisoría fiscal. Tenemos la independencia, el profesionalismo, la responsabilidad legal y el acceso total. La independencia es el revisor fiscal debe actuar con autonomía frente a la administración de la empresa. El profesionalismo debe ser un contador público, titulado e inscrito ante la Junta Central de Contadores. La responsabilidad legal está sujeto a sanciones civiles, penales y disciplinarios por el incumplimiento de sus funciones. También en este cabe por dar falsos testimonios. Tenemos entonces tenemos un acceso total de derecho. Él tiene derecho a revisar todos los libros y documentos y operaciones de la entidad. Debemos tener en cuenta que el contador público, al igual que los notarios, pueden dar fe pública. Este afirmará ante la ley la veracidad de lo que apruebe. Lo corroborará que no tiene alteración alguna los movimientos y transacciones de dicha empresa, ¿cierto? El papel del revisor fiscal es muy importante, ya que lo corresponde ya que está correspondido a dar toda la veracidad de toda la empresa y tiene su responsabilidad legal, entonces por ende debe tener todo al orden del día. Tenemos unas funciones principales que son la inspección y vigilancia, el dictamen estacionarios, el informe de irregularidades y la colaboración estatal. De acuerdo con la Ley 43 de 1990, el revisor fiscal debe dictaminar los estados financieros, ¿cierto? Y verificar que se elaboren conforme las normas contables vigentes. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales estatutarias aplicadas a la entidad. Debemos tener en cuenta que el revisor fiscal siempre debe estar muy empapado de todas las funciones que cambian, de todas las leyes que cada año se actualicen por la ley estatutaria, ya que siempre se debe regir por unas normas y leyes. Informar oportunamente a los órganos de control sobre las irregularidades detectadas. Autorizar con su firma los balances y demás informes que se presenten a las autoridades. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y laborables de la. Entonces aquí tenemos las funciones principales que acabo de nombrar, las mismas que tenemos anteriormente. Tenemos unas referencias normativas. Debemos tener en cuenta que el revisor fiscal se articuló desde los años 1990. Ya desde ahí empezamos a ejercer esta función. Entonces, esta ley regula la profesión del contador público y establece las funciones del revisor fiscal.
También se activa un código de comercio, que es el artículo 207, donde define las funciones específicas del revisor fiscal, como verificar el cumplimiento de los estatutos, informar irregularidades, colaborar con entidades de vigilancia, inspeccionar bienes y autorizar balances. Los requisitos de obligatoriedad son según la ley 43 antes mencionada y el Código de Comercio. La revisoría fiscal es obligatoria para las sociedades por acciones, cooperativas, fondos de empleados y otras entidades que superen ciertos topes o ingresos de activos que ya anteriormente se mencionaron. Y estas normas definen el marco legal que garantiza la transparencia y el control interno y la protección de los intereses de los socios y accionistas y terceros frente a la gestión financiera de entidades obligadas. Y aquí podemos pues tener las referencias bibliográficas de donde fueron eh, extraídos todos los contenidos que realizamos en las diapositivas. Muchas gracias. Mi nombre es Jessica Pulgarín, próxima contadora pública. Muchas gracias.